Y por favor vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos 2, versículo 11. Vamos a leer juntos. ¿Listos? 1, 2, 3. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Amén. Porque no hay ¿qué? Acepción. ¿Qué significa acepción? ¿Cuál es su definición? La acepción es la acción de favorecer o inclinarse a unas personas más que a otras por algún motivo o afecto particular. Otra vez, la definición de aceptación es acción de favorecer o inclinarse a unas personas más que a otras por algún motivo o afecto particular. Eso es la acepción. Y como acabamos de leer, Dios no hace ¿qué? Acepción de personas. O sea, Dios dice, me cae mejor o este es mi favorito, o mira, este sí puede o este no puede. ¿Dios qué hace? Acepta a todos. Él no hace acepción de personas. Por lo regular, cuando nosotros estamos compartiendo el Evangelio, se lo predicamos ¿a quién? A toda criatura, ¿verdad? No importa si es rico, no importa si es pobre, no importa si le está yendo muy mal en la vida o le está yendo muy bien en la vida. Todos tienen que conocer de Cristo. Todos tienen que saber lo que Cristo hizo por ellos, porque Dios no hace acepción de personas. Si han seguido los temas de los que se está hablando las semanas pasadas, que nosotros somos canales de Dios para que el mundo vea su gloria, justicia y amor a través de nosotros. Como dice la palabra, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dios nos usa como un canal. Dios habla a través de nosotros. Dios se manifiesta también a través de sus hijos, para que lo conozcan. Y hemos estado hablando cómo somos elegidos por gracia. La semana pasada aprendimos que Moisés, Elías y todos ellos tenían un ministerio y estaban bajo la ley, y aún estando bajo la ley eran ministerios hermosos y que veían mucho poder. Pero aprendimos que en 2 de Corintios Pablo nos dice, ahora nosotros tenemos un ministerio de gracia, un ministerio que tenemos ahora el Espíritu Santo dentro de nosotros, un ministerio que tiene que tener mucho mayor gloria que la casa anterior. ¿Se acuerdan que hablamos de eso, verdad? La gloria postrera será mayor que la primera. Y esa es en la que vivimos hoy, en la época de la gracia, donde podemos ser utensilios del Señor para gloria suya, llenos del Espíritu Santo para gloria suya, llenos de poder para gloria suya. Somos escogidos no por lo que somos, sino por lo que Dios ha hecho en nosotros o puede hacer a través de nosotros. Ahora, sabiendo eso, yo quiero seguir afirmando sus corazones, como lo he hecho este mes, en que Dios puede usar a cada uno de nosotros y quiere usar a cada uno de nosotros poderosamente como sus ministros. Él no hace acepción de personas. Vayamos a 2 de Corintios, capítulo 10, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 10, del 3 al 6. Segunda de Corintios 10, del 3 al 6. Dice, pues aunque andamos en la carne, ¿no qué? No militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
nosotros no militamos conforme a la carne, conforme a nuestras capacidades, conforme a lo que nosotros somos, conforme a nos fuimos criados. Militamos conforme al poder que Dios nos ha dado por su Espíritu Santo para ser útiles soldados en su reino. Amén. Ahora, Pablo mismo decía, cuando estaba defendiendo su postura con los corintios, les decía, miren, yo a lo mejor no soy muy bueno al expresarme, pero el conocimiento lo tengo. Pero aún así, yo voy a ustedes en gracia por el Señor. Pablo siempre decía, yo soy apóstol por la gracia del Señor Jesucristo. Siempre regresaba a la gracia, y a la gracia, y a la gracia del Señor Jesucristo. Porque si nosotros no tomamos de la gracia, entonces decimos, nosotros podemos hacerlo todo. Y cuando nosotros no tomamos de la gracia, también no podemos hacer absolutamente nada. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, ¿qué? No podemos hacer absolutamente nada. Nada sin él. Nada sin su gracia. Ahora, entre más estudio este tema de cómo Pablo era usado por gracia, y no meramente por gracia, a mí me sigue maravillando cómo el Señor entonces puede elegir a cualquier persona que Él quiera y trabajar con Él para dar gloria a su nombre. Sin embargo, como lo decía la semana pasada, muchos cristianos se autodescalifican y dicen, yo no podré servir nunca como lo hizo tal hermano. Pero eso, hermanos, es un engaño del diablo. Dios quiere que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Él no dijo, nada más tú te vas a quedar a este nivel y tú vas a quedarte a ese nivel. Sino quiere que todos seamos igual que su Hijo Jesucristo. Sin embargo, nos juzgamos a nosotros mismos. Y lo peor de todo es que en las iglesias se pueden juzgar a otras personas haciéndolas creer que no son capaces de lograr lo que Dios tiene planeado para ellas. Aquí puse, la naturaleza humana que tenemos es que pensamos que nosotros tenemos siempre la razón y juzgamos cuando alguien es diferente. Y es algo muy triste. El humano siempre piensa que tiene la razón. Siempre. En un matrimonio, el esposo siempre va a pensar que tiene la razón y la esposa va a pensar que tiene la razón. Y cuando ninguno de los dos se somete a decir, ok, tienes razón en esto, yo me equivoqué, entonces nunca va a haber paz, nunca va a haber crecimiento, sino que siempre va a ser, no, yo tengo la razón, yo tengo la razón, yo tengo la razón. Y nos volvemos jueces. Y nadie de nosotros estamos llamados a ser jueces. Para ser un juez, ¿sabes qué tienes que ser? ¿Qué tienes que ser para ser un juez? Tienes que ser perfecto. Tienes que ser perfecto para ser un juez, porque nunca te equivocas. ¿Cómo vas a poder juzgar a otros si tú te equivocas? Por eso al Hijo, a Jesucristo, le fue entregado todo juicio, porque Él es perfecto. Y Él tiene todo el derecho y la autoridad de decir, estás mal y estás bien. Ahora, Dios nos repite en muchas ocasiones que tengamos cuidado de juzgar a los hermanos. Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que os medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. También nos hace otra advertencia el Señor Jesús por medio de su palabra en Santiago capítulo 2. Fíjense muy bien. Y esto está hablando de gente que está dentro de la iglesia. Santiago capítulo 2.
del 1 al 4. Santiago 2, del 1 al 4. Amén. ¿Lo tienen? Dice: hermanos míos, o sea, ¿a quién se refiere? A sus hermanos en Cristo, ¿verdad? A gente que está en la iglesia. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin ¿qué? Sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, o sea, aquí a mis pies. ¿No os hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Dios está advirtiendo a la iglesia, le está diciendo: yo no hago acepción de personas, pero he notado que dentro de la iglesia sí se hace acepción de personas. A lo mejor y no será en el ejemplo de que si uno tiene más dinero que el otro, o que si uno tiene menos dinero que el otro, pero a lo mejor en capacidades, o en su historia pasada, o en el tiempo que lleva en Cristo. Y entonces las congregaciones empiezan a crear prejuicios de otros hermanos, haciéndose ellos jueces. Y eso no le agrada al Señor. Porque el Señor pagó el mismo precio por cada uno de nosotros. No importaba si hubiéramos nacido en cuna de oro, o si hubiéramos nacido en un pesebre. El Señor derramó su sangre para cada uno de nosotros. Cuando se hace acepción de personas, se puede caer en el error de no pedirle a congregantes o a hijos que hagan ciertas actividades. Por ejemplo, si un padre hace acepción de hijos y le dice a uno: tú pon la mesa, y al otro no le pide ninguna tarea, al que no le toca hacer nada puede que pasen dos cosas por su mente. Una es que diga: bueno, mi padre no me pidió que le ayudara porque de seguro hago las cosas mal y no tengo la capacidad necesaria para poner bien la mesa. De seguro no me creyó capaz y entonces me dejó sentado. O del hijo que no participa, del hijo que no hace la actividad, también puede tener este pensamiento: mi padre no me dejó que le ayudara porque de seguro soy su favorito y quiere que esté cómodo. Quiere que nada más disfrute de la provisión de la comida de hoy. Y eso, hermanos, pasa en muchos congregantes. Dios no hace acepción de personas y Dios quiere que todos trabajemos. Sin embargo, se ignora o se quiere ignorar de que Dios quiere que trabajemos. Dios no es como el padre que a uno le deja hacer algo y a otro no le deja hacer nada. Dios quiere que todos trabajen, que todos sus hijos estén activos. Muchos cristianos piensan que no son capaces de servir en su ministerio porque no pueden, porque algo les falta, porque, no lo sé, por inseguridades. Pero el Señor te está diciendo: ven, quiero que sirvas. Y mucha gente no quiere servir porque dice: de seguro Dios quiere hacer crecer a otros. Yo ya estoy en buen nivel. El Señor quiere que hoy me siente y disfrute y que los otros crezcan en su madurez espiritual. Soy su favorito. Yo te voy a decir algo: si eres un cristiano maduro, Dios te va a tener todo el tiempo trabajando. Porque Dios, su economía, las herramientas que Él ocupa, las aprovecha al máximo. Si tú eres un cristiano maduro, Dios te va a estar ocupando en todo momento. Si ves que ha habido algo que ha cesado, que no has visto a Dios obrar a través de tu vida, no es porque no te haya llamado, sino porque no estás poniendo atención a lo que Él quiere que tú hagas. Ahora Dios, como un padre amoroso, pone a trabajar a todos sus hijos, sin ver sus capacidades. Un padre amoroso no ve limitaciones en sus hijos, sino que ve una oportunidad
de relación para trabajar juntos las áreas que se le dificulta para los trabajos que Él le pide. Amén. Un padre amoroso no hace acepción de sus hijos. A todos los pone a trabajar. Si ve que se le dificulta a un hijo hacer algo más que otro, entonces Dios no lo ve como de, este no sirve para nada, sino que lo ve como una oportunidad para tener una relación más estrecha para ayudarlo a cumplir las tareas que Él le pidió. Amén. ¿Se dan cuenta de lo diferente que es el humano? No me sirvió, deséchalo. El Señor dice, le cuesta trabajo, voy a trabajar con Él, voy a estar con Él, voy a guiarlo, voy a pastorearlo hasta que llegue a hacer lo que le he pedido. Vayamos rápidamente otra vez a 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 21, por favor. Segunda de Corintios 1, versículo 21 y 22. Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Quién es quien confirma? Dios. ¿Quién es quien unge? Dios. Se los voy a leer en una traducción más actual. Es Dios quien nos capacita, junto con ustedes, para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner el Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. A mí este versículo se me hace hermoso, porque cualquier cosa que el Señor me pida, sé que Él va a ser el que me va a capacitar y el que me va a dar el poder de su Espíritu para estar firme y servir en su reino. Y eso es para ti igual. Si el Señor te llama a hacer algo, Él te va a capacitar. Pero tienes que estar flexible a que Él te moldee y que Él te dé las instrucciones y la disciplina que necesitas para que puedas llegar a lograr el objetivo, para que puedas llegar a la meta. Porque no es tu fuerza, sino es el Espíritu Santo que te dio para que puedas recibir todas las promesas que Él te dio. Ahora, en una iglesia no debería haber limitantes en los hermanos, sino oportunidades en las que Dios quiere mostrar su gloria, su gracia, misericordia y poder en cada uno de los integrantes. En las iglesias no se puede decir, mira, a ti Dios no te va a usar. A ti sí, vente para acá. En las iglesias todos estamos llamados a ser partícipes. Pero el hombre a veces es el que ve las limitantes. Hay veces que entre hermanos, algunas miradas, algunas palabras, algunos comentarios, no sabes que puedes estar afectando la fe de tu hermano, haciéndolo pensar que es menos, haciéndolo pensar que no va a llegar a la meta, haciéndolo pensar incluso que a lo mejor y tú eres mejor. Hay que cuidar mucho lo que nosotros nos decimos. Dios no ve limitantes. El hombre es el que ve las limitantes. El hombre es el que ve a su prójimo no capaz de hacer lo que Dios le pide. Y quiero analizar con ustedes un pasaje hermoso del Evangelio de Juan en cómo el hombre, el corazón del hombre empieza a prejuzgar sin saber nada, haciendo acepción de personas, y cómo entra Dios a traer paz y gloria a su nombre, donde Él vio lo que el hombre no había podido haber visto. Y eso está en Juan capítulo 9. Del 1 al 3. Juan capítulo 9, del 1 al 3.
¿Lo tienen? Fíjense muy bien. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego ¿de qué? De nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos. ¿Quién le preguntó? Sus discípulos. Diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido así ciego? ¿Se dan cuenta? ¿Quién le preguntó? Sus discípulos. Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Y entonces viene la palabra de Jesús y dice, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios, ¿qué? Se manifiesten en él. Es impresionante prejuzgar a un hombre sin conocerlo. Incluso hasta sus padres lo juzgaron. Pero Jesús vio un área de oportunidad para que Dios fuera glorificado. Mira, aun si sus padres hubieran pecado, Dios no vería limitaciones para que ese hombre ciego fuera ocupado. Si tú vienes de padres que hicieron cosas malas en el pasado, Dios no hace acepción de personas. Si tú vienes de una familia rota o hubo conflictos, Dios no hace acepción de personas y nadie tiene el derecho a juzgar. Solo Dios puede juzgar y sabes que Él no está juzgando, está viendo una oportunidad para que sea manifiesta su gloria en tu vida. Ahora, los que juzgaron a este hombre ciego no fueron ni los gentiles, no juzgaron los fariseos, no juzgaron ni los escribas, sino quienes juzgaron, sus discípulos. Una iglesia es para que sea perfeccionada cada persona que viene. Si algo necesita ser perfeccionado, quiere decir que no es perfecto. En la iglesia tenemos errores. Y tenemos que aprender a reconocer nuestros errores, pedir perdón y seguir hacia adelante. La iglesia puede juzgar a los hermanos. Y a lo mejor no le digas, oye, tú haces esto, pero puede ser una mirada, puede ser en la manera que se lo dices, puede ser en comentarios que haces. Y eso puede afectar la fe del que lo está escuchando. Imagínate si el ciego hubiera escuchado eso. A lo mejor mis padres habrán hecho algo malo y por eso estoy así. A lo mejor estoy pagando algo que mis padres hicieron y entonces hubiera habido condenación en su corazón y se hubiera alejado. Pero el Señor Jesús lo aclaró y dice, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Eso tiene que abrirnos los ojos a todos, incluyéndome, de cómo podemos caer en ser jueces aún caminando y sirviendo a Cristo. Yo puedo caer en ese error también. ¿Sí? Tengo que tener mis ojos bien abiertos porque yo no soy nadie para juzgar. Ahora, este hombre no fue rechazado por su condición, era ciego. ¿Cómo un hombre ciego podía traer gloria a Dios? Jesús lo vio, no fue rechazado por su condición, sino que al escuchar la voz del Señor, creyó y caminó por fe. Y literalmente caminó por fe. Vayamos al versículo 6. Dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es ¿qué? Enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y le dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Literalmente este hombre caminó en fe.
Yo estaba viendo dónde estaba el estanque de Siloé, y el estanque de Siloé no está ubicado en un área céntrica de la ciudad, sino que está un poquito en las afueras. Yo no sé dónde Jesucristo se encontró a este hombre ciego, no lo sé, pero al verlo, tomar el lodo, no nada más era un hombre ciego. Y hay hombres ciegos que ven sombras o ven luces, pero le untó los ojos, o sea, aún más le tapó los ojos, y le dijo, ve y lávate. El hombre tuvo que caminar hasta llegar al estanque de Siloé. No es que estuviera ahí luego, sino que dijo, fui y cuando me lavé, recibí la vista. En ese trayecto, este hombre incapaz, que había sido juzgado, ¿qué hizo? Caminó en fe por lo que el Señor Jesús le había dicho que hiciera. Lo que hoy te quiero decir es que a lo mejor ya has escuchado prejuicios de ti, o tú te has autodescalificado a ti mismo para servir en el ministerio de Dios, pero yo quiero que no escuches ninguna de esas palabras, sino que escuches lo que la palabra de Dios te dice a ti todos los días, que te llamó, te escogió, te ve como a la niña de tus ojos, que daría a hombres y naciones por ti. Quiero que escuches la voz de tu Señor y que tú nada más hagas caso y camines en fe a lo que Él te está diciendo que hagas. Amén. Tienes que caminar en fe, pero no puedo llegar a ese lugar porque andamos por fe, no por vista. Y se comprobó con este hombre. Este hombre caminó en fe hasta llegar a ese lugar y hacerlo. A mí me parece impactante este pasaje, porque Dios, ¿saben qué te hizo también? Dios mostró en este hombre cómo era desechado por muchas personas. Miren, estaba ciego, los vecinos lo conocían, ¿será él, no será él? Después los discípulos lo juzgaron, ¿pecó este o sus padres? Y también muestra un punto un poquito más duro en la vida de este hombre ciego, en que incluso sus padres hacían acepción de él y preferían más a otras personas que a él mismo. Vamos a leer un poquito más en ese capítulo, en el versículo 18. Los fariseos empezaron a decir, ¿sí será este? ¿Era ciego o no era ciego? ¿Está dando la gloria a Jesús? Y empezaban a interrogar a los vecinos, y empezaron a interrogar a él, y lo empezaron a interrogar a todos. Y después dice, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron ¿a quién? A los padres del que le había recibido la vista. Y les preguntaron, ¿a quién les preguntaron? A los padres, diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Ay, qué padres tan sabios, ¿no? Pero después, ¿qué dice? Esto dijeron sus padres, ¿por qué? Porque tenían miedo de los judíos. Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado, ¿qué? De la sinagoga. Incluso los padres hicieron acepción de su hijo para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Se dan cuenta la vida de este hombre ciego? Ser ciego no es fácil. Una vez me acuerdo que el pastor le dijo a mi sobrino fue sano, él iba a ser ciego, y le iban a secar los ojos porque tenía glaucoma. Se los iban a secar. Se oró por él, aquí oraron por él, se entró a la cirugía y salió viendo. Y dijeron, bueno, va a tener que por lo menos usar lentes. Mi sobrino tiene 15 años y no usa lentes. Jesucristo lo sanó. Pero una vez le dijo, para apreciar lo que el Señor ha hecho por ti,
véndate los ojos un día completo y ve cuál difícil iba a ser tu vida. Pero Dios te amó y con su sangre pagó tu sanidad. Ahora, este hombre nació siendo ciego, desechado por los vecinos, desechado por los discípulos, e incluso sus padres tomaron favoritismo hacia los fariseos que hacia su propio hijo, para que no fueran expulsados. ¿Cómo creen que se sentiría? Pero Jesucristo vio un área de oportunidad en que podría derramar su gracia y su amor y llenar su corazón vacío y satisfacer su vida. Y es impresionante porque no nada más lo sanó, no nada más lo llamó, no nada más no hizo acepción, sino me impacta porque el Señor dice que lo mandó al estanque de Siloé, que significa el estanque enviado, el enviado. Jesús, después de sanarlo, glorificó su nombre en la sanidad, pero también glorificó su nombre porque este mismo ciego iba a confrontar a los fariseos. A lo mejor estoy erróneo, yo lo busqué, yo no vi, pero yo no he visto que ningún discípulo de Jesús había confrontado a los fariseos de la manera en que el ciego confrontó a los fariseos. Vamos a leer un poco más adelante, versículo 28 al 33. Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído que alguno abriese los ojos de uno que nació ciego. Si no viniera de Dios, ¿qué? Nada podría ser. Decir esas palabras a los judíos, fariseos estudiosos, los estaba confrontando. La sanidad de Cristo no nada más lo hizo sano completamente, sino que lo llevó a ser un instrumento y fue enviado para confrontar a los judíos y dar gloria a su nombre. No nada más no hizo acepción de él, sino que lo sanó. No nada más lo sanó, sino que lo usó para confrontar a esos líderes religiosos. Al final, este ciego fue juzgado por sus discípulos, cuestionado por sus vecinos, incluso menospreciado por los fariseos y menospreciado por los padres. Pero Cristo volvió a buscarlo para traerle consolación. Si vamos al versículo 35 al 38. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y le dijo: creo, Señor, ¿y qué? Le adoró. Todos alejándose de él. Sus padres temerosos se alejaron de él. Pero el Señor Jesús escuchó que había sido expulsado. Y aquí la palabra dice: y hallándole. Para hallar algo, ¿qué tienes que hacer? Buscarlo. El Señor lo buscó. Mientras todos lo juzgaban, el Señor lo buscó. Y no les trajo palabras de condenación, sino le trajo palabras de salvación. El Señor Jesucristo lo salvó en ese momento porque Él creyó y lo adoró. ¿Se dan cuenta de lo hermoso que es Dios? ¿Se dan cuenta que el Señor no hace acepción de ninguna persona? Nosotros somos los que lo hacemos. Nosotros nos volvemos jueces. Ahora, el Señor, teniendo todo el derecho para juzgar, lo que hace es traer consolación y sanidad y salvación para que su nombre sea glorificado.
me vino a la mente la palabra que está en Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Yo no sé la vida del ciego después, pero cuando él estuviera leyendo la palabra y leyera el ciego el Salmo 27:10 diciendo, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Jehová me recogerá, ha de haber recordado cuando Jesucristo lo buscó y lo halló y lo sanó y lo usó. Ha de haber recordado, Él no me limitó, Él no me separó, Él no me apartó, sino que llamó. Y lo que yo tuve que hacer fue nada más ser obediente a su voz. Eso es lo que tú tienes que hacer el día de hoy. El Señor nos habla todos los días. Si tú abres la Biblia todos los días. Como les decía, hermano, pero quiero escuchar su voz audible. Lo hace, pero mientras tanto léela en voz alta. Lee la palabra en voz alta. Y obedece a su palabra. Ten fe en lo que Él te está diciendo. ¿Para qué? Para que seas sanado, para que seas usado, para que seas tú el que traiga gloria al nombre del Señor. Se cumplió lo que Jesús dijo. Este no pecó ni sus padres, sino es para que la gloria de Dios sea manifiesta en Él. Dios quiere manifestar su gloria en ti. No hagas acepción de personas, incluso de ti mismo. No hagas acepción de personas, incluso de tus hermanos, quien está sentado al lado de ti y atrás de ti. Todos hemos sido llamados para ser a la imagen de Jesucristo. ¿De qué depende? De que obedezcamos su palabra, de que le creamos. Como este ciego. ¿Qué hizo él? Escuchó y siguió las instrucciones. Ahora, algo hermoso es que esta historia fue un preámbulo para que el Señor empezara a hablar sobre que Él es el buen pastor. Todo esto permitió para que el Señor empezara a compartir de que Él es el buen pastor. Está en el capítulo 10 de Juan. Dios ve a su iglesia, a sus hijos, como herramientas útiles si tú te permites relacionar con Él, si tú permites que Él te capacite, si tú crees en su palabra, si tú crees en el Espíritu Santo que Él te ha dado para ejercer con poder lo que Él nos ha concedido. Vayamos rápidamente a Isaías, capítulo 49. ¿A qué hace referencia el monte de Sión? A la iglesia, ¿verdad? Isaías 49. Del 14 al 16. ¿Lo tienen? Fíjense, pero Sión dijo, ¿ok? O la iglesia, ¿no? Me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Mucha gente así dice en la iglesia. No, el Señor ya no va a hacer su obra en mí. Yo me alejé y aunque me arrepentí, ya el Señor ya no. O ya no soy capaz. El Señor ya no está conmigo. No. Si el Señor hiciera eso, entonces Él haría acepción de personas. A veces nosotros nos quejamos, es que el Señor no me usa porque pues no me ha dado los estudios que he debido de haber tomado, ¿no? O el Señor no me usa porque el Señor ya me abandonó. Fíjense muy bien. Pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Y cuál es la contestación? ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque lo olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Ese es el Señor diciendo, yo no hago acepción de personas. Nunca te abandoné, nunca te dejé. No has escuchado mi voz, que es la diferencia.
las ovejas oyen la voz de su pastor y lo siguen. Simplemente no has acercado, no has tenido una relación íntima conmigo. No me has dejado fluir. Sé que hay cosas que se te dificultan, pero quiero trabajar contigo en ellas. Quiero que tú seas usado por mí. No te he abandonado. Sión, no te he abandonado. Integrantes de Sión, Dios no los ha abandonado. Dios los tiene en la palma de su mano para perfeccionarnos, para moldearnos. Él es nuestro alfarero, para usarnos como Él quiere usarnos. Yo estoy a veces, como humano, viendo siempre mi capacidad de que si puedo llegar a hacer algo que Dios me pide. Pero gracias a Dios, porque su Espíritu me recuerda y me dice, bástate mi gracia. Si te elegí, es porque mi poder se manifiesta en tu debilidad. A cada uno de ustedes, Dios los ha elegido. No hace acepción de personas. Dios quiere que cada uno fluya, que sea un canal de Él, que sean ministros de gracia. ¿Cómo podemos fomentar eso en la iglesia? Primero, actitudes de unos hermanos a otros. Si hay malas actitudes, entonces daña la fe. No soy capaz, o me equivoqué, habré dicho algo mal y entonces ya mejor ya no digo nada. Sino con un espíritu de mansedumbre. Hermano, mira, así como lo hizo Aquila y Priscila, hermano, muy bien tu predicación, podemos ir aparte. Y les pusieron más correctamente el camino del Señor. ¿No le dice que así les pusieron a Aquila, a Apolo? Y les pusieron más correctamente. Fue en amor, fue en mansedumbre. No en la predicación estaban, no, Apolo no sabe del bautismo en el Espíritu. No, pues no, ¿verdad? Sino en lugar de descalificarlo, lo prepararon más. La palabra dice, todo lo que se haga, hágase para edificación. ¿Verdad? Tenemos que edificarnos unos a otros. Si no, es como un reino dividido, que no perdura. Tenemos que aprender a actuar como Cristo. Si llega un hombre o una mujer con el pelo así rapado y con tatuajes y todo, Dios va a hacer algo poderoso en esa persona. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. Si llega un joven antipático que no quiere ni hacer nada, sus padres lo han de ver consentido mucho. Dios va a hacer una gloria, algo precioso en ese joven, en esa mujer, va a ser algo precioso. Estoy esperando en el tiempo del Señor porque sé que va a tocar su corazón. Esa es la actitud que nosotros debemos de tener. Acercarnos a esas personas, orar, bendecirlas, enseñarles, abrirles los ojos como Jesucristo lo hizo, en amor, en paciencia, en fe, en bondad, en benignidad, en mansedumbre, en templanza. Es ahí donde se manifiestan los frutos del Espíritu Santo. Así que si tú ves a un hermano que no reacciona de la manera que tú quisieras que reaccionara, bendícelo, acércate, dile, el Señor va a hacer algo poderoso contigo. Y si me permite ser una herramienta, alguien, aquí estoy para servirte, porque quiero exaltar el nombre de mi Señor. Quiero ver los cambios preciosos que va a hacer en tu vida. ¿No ven una gran diferencia? Que el primero que entra así con piercings y todo, uy, no, qué miedo. ¿Quién pecó, ese o sus padres? No, pecó el peluquero, porque mira qué peinado trae. Hermanos, por favor, ¿no? El Señor no hace acepción de personas. Cuanto más nos quede claro que nuestro Padre es así, entonces nosotros empezamos a fluir de la manera en que nuestro Padre lo hace. Y entonces vemos bendición tras bendición, transformaciones de vidas, gente sanada, matrimonios sanados, jóvenes que, aunque no están perdidos en las identidades, pues ven el camino recto, se satisface su corazón de todas las necesidades que ellos puedan tener, de todos sus sueños, y empieza a ver el fluir de Dios aquí en la iglesia, para que sea expuesto a los demás. Ahora,
¿cómo puedo estar seguro de que mi Padre Celestial me ha elegido para servir a su lado? Y quiero darte, ahorita nada más, hay muchos versículos, pero quiero darte 2 versículos. Está en Job capítulo 34. Job capítulo 34. Versículo 19. Quiero afirmar tu corazón en la seguridad de que no importa de dónde vengas, de lo que tus padres hayan hecho en el pasado, o incluso de lo que tus padres hayan hecho contigo. Si has hecho caso al llamado de Dios, así como el ciego, entonces eres apto para la obra de su reino. Job 34, 19 dice: ¿cuánto menos a aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos, ¿qué?, son obra de sus manos? Ese es nuestro Dios, gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Él no hizo acepción conmigo. Él no va a hacer acepción contigo. El Señor quiere usarte poderosamente. Vamos a Hechos capítulo 10, versículo 34 y 35. Hechos 10, 34 y 35. Un poco de contexto. Pedro va a predicar el Evangelio a gente que ni era judía, sino que era incluso de el ejército que ocupaba a Israel, a los romanos, ¿verdad? Hechos 10, 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación que se agrada del que le teme y hace justicia. Y eso es un punto que nosotros tenemos que entender. Si quieres ser usado por Dios, tienes que tener el temor de Dios. Y el temor de Dios es algo tan hermoso. Miren, se ha predicado de esto y se ha explicado así. El temor a alguien te aleja de Él, ¿sí? Pero el temor de Dios es una reverencia, un amor que te atrae a Él y te acerca y dejas ser perfeccionado y te dejas ser discipulado por Él. Y no quieres fallarle, no por la condenación, sino porque es tu Padre. Padre, no quiero fallarte. Y entonces ese temor es el que va a empezar en nuestro corazón a decir: bueno, mi hijo no quiere fallarme. Tengo que darle oportunidades para que él trabaje y demuestre. Entonces el hijo empieza a trabajar en lo que el padre le da, y si se equivoca, bueno, el Señor ve su corazón y dice: vamos a caminar, vamos para aquí, para la derecha, vente para acá, y así empieza a orar. Dios es un Padre que no tenemos a veces concepción de lo perfecto que es, de lo sabio que es, de lo amoroso que es, del cuidado que tiene con nosotros. Dios puede tomar del polvo de la tierra y hacer un Adán, ¿verdad? Dios puede tomarnos a nosotros que no valemos nada, hacernos ministros poderosos de su reino. Dios no hace acepción de personas. Dios no la hace. No la hace. Y que te quede claro. Y si Dios no hace acepción de personas, menos tú puedes hacer acepción de personas. Menos tú puedes volverte un juez o juzgar a los demás. Ahora, vayamos a Salmo capítulo 127. Esto el Señor lo puso en mi corazón ayer.
Y creo que Dios quiere hablar a los padres conforme a este tema. Salmo 127, del 3 al 5. Amén. ¿Lo tienen? Fíjense muy bien lo que dice este salmo. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Ahora fíjense, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Este pasaje es hermoso. ¿Saben qué son las saetas? Son flechas. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Cuando el pueblo de Israel iba a la guerra, los soldados tenían que hacer a veces sus propias flechas y las tenían que tomar, tenían que tener una madera perfecta y alinearlas y pulirlas, y entonces así ya tenían más punta, y entonces la tomaban las plumas y las acomodaban de una manera perfecta. ¿Para qué? Para que tuvieran más alcance. Los padres son esos guerreros en la que sus hijos son sus flechas. Y el padre tiene que preparar a sus hijos y tiene que ver si están alineados, si tiene que ver que están preparados para enfrentarse al mundo que viene. Cuando el guerrero ya no podía más en la guerra y él ya no podía avanzar, él tomaba su flecha y dice: donde yo no pude llegar, mi flecha va a llegar. Y esos son tus hijos. Si tú no tienes dedicación con tus hijos, si tú no los alineas, si tú no los tratas con amor o los haces como sin acepción como Cristo, si no los preparas, si no los alineas, si no tomas el tiempo con ellos, cuando se enfrentan al mundo van a ser flechas que van a salir chuecas. Pero el hombre y la mujer sabia preparan a sus hijos como saetas, y cuando sea necesario van a poder lanzarlas con toda seguridad y van a dar contra el enemigo. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Los padres tienen que trabajar en sus hijos. Tienen que darle tiempo a sus hijos. Hermanos, la provisión de la comida es buena, es necesaria, el techo, la escuela, los uniformes, los utensilios, todo lo que necesitan. Pero no hay mejor herencia que le puedas dejar a tu hijo que la fe en Jesucristo. Pero si ellos no ven que tú vives tu vida en la fe de Cristo, no lo van a aprender. No van a poder seguir. Y si tú no tomas tiempo, no nada más para darles de comer o vestirlos, sino tomas ese tiempo para enseñarles la palabra, para que empiece a limar las perezas, entonces esos hijos a veces salen disparados así. Cuando dice la palabra, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cuando dice herencia hace referencia que son propiedad de Dios. Mira mi heredad o mira mi propiedad, ¿verdad? Herencia de Jehová son los hijos. Dios te ha elegido a ti para que formes a los hijos que Él quiere. Tú eres el primer paso. Encamina al niño en tu palabra, y aun cuando fuere viejo, no se aparta de él. ¿Por qué? Porque está bien afilado, y aunque esté muy lejos, va a seguir y va a continuar. Dios nos ve como a hijos.
en los que va a ser lo necesario para que seamos esas flechas que lleguen a un objetivo y que ataquen al enemigo. Nos ve como esas flechas que tiene que perfeccionar y se va a tomar el tiempo que sea necesario para que seas perfecto y sirvas como un ministro poderoso delante de Dios. Por último, vayamos a Joel, capítulo 3, versículo 10. Bendito eres, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Joel capítulo 3, versículo 10. Joel 3, versículo 10. Amén. ¿Lo tienen todos? Joel 3, versículo 10. Fíjense, dice: forjad espadas, ¿de qué? De vuestros asadones. ¿Saben qué son los asadones? Es como una pala plana en la que tomaban para poder hacer los surcos de la tierra. Y el Señor dice: forjad espadas de vuestros asadones. Lanzas, ¿de qué? De vuestras hoces. Diga el débil que gloria al Señor. Nosotros nos vemos a nosotros y digo: no, yo soy un asadón. ¿Cómo voy a poder ir a la guerra si soy un asadón? Llega el Señor y nos forja. ¿Saben qué es forjar? Es cuando toman el metal, lo calientan y entonces con el martillo le empieza a dar forma. Ese es el Señor trabajando en nosotros. Cuando Dios quiere que hagamos algo para su gloria y nosotros decimos: pero yo no soy capaz, yo no soy eso, entonces dice: ¿quieres? Quiero, Señor. Te toma, te pone en el fuego, con su palabra te empieza a moldear y te hace esa espada para poder ir a la guerra. Lo mismo con el hoz y lo mismo con la lanza. Dios no hace acepción de personas. Dios no se limita a que si tiene hoces o si tiene asadones, no voy a poder. No, el Señor los toma y los mete a su fuego y con su palabra nos empieza a moldear para que seamos herramientas útiles para su reino. Una vez fuimos ciegos, hermanos. Una vez fuimos cojos. Una vez sufrimos enfermedad. Pero el Señor no se detuvo ahí, sino que te llamó y te hizo resplandecer el Evangelio a tus ojos, para que sepas que Él tiene todo el poder y la gloria para transformar tu vida, para que tú no seas una herramienta tirada en el suelo, sino que seas un soldado y un ministro poderoso delante de Dios. Tú tienes que escuchar lo que Dios dice de ti. No tienes que escuchar comentarios o juicios. Tienes que escuchar lo que Dios dice de ti. Porque Él te llamó. El que llamó, justificó. El que justificó, santificó. Y el que santificó, glorificó. Ese es nuestro Dios. Dios no hace acepción de personas. Pero quiero terminar con otro pequeño mensaje. Así como Dios no hace acepción de personas para su reino, si uno no decide participar, va a tener que dar cuentas delante de Dios. Y esa persona va a decir: Señor, pero es que yo no era capaz. Lo sé. Pero si tú hubieras escuchado mi voz, porque te llamé, hubieras podido hacer lo que yo te pedí. Porque yo nunca hice acepción de personas. Entonces,
al escuchar este mensaje, nos hace responsables de decir, ok, si Dios está diciendo que me va a usar, quiero hacerlo. Quiero traer gloria a su nombre. Y no quedarme como ese hijo que dice, de seguro Dios no me eligió para que los demás crezcan, para que los demás maduren. Yo de seguro soy el favorito de Dios, por eso me tiene aquí quietecito. Eso no es cierto. Así como Dios no hace acepción de personas y todos somos capaces para traer gloria a su nombre, Dios tampoco va a hacer acepción de personas ese día que esté dándonos en el tribunal de Cristo su palabra. Entonces, no podemos huir de esa responsabilidad. Mejor tómala, añórala, recíbela, abrázala, porque no hay mayor gloria para un ser humano que ser el siervo de Cristo. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie.